Bueno, queridos patitos, estamos aquí en principio para tratar un tema seguramente controversial, a saber por qué, como es en principio el sufragio femenino, con este libro y con el autor. Así que bienvenido aquí al canal. Oscar Casco, muchas gracias por la invitación. Seguramente será más interesante de que te presentes tú, a pesar de que nos conocemos hace 25 años, pero bueno, Sí, más o menos. son unos cuantos años, sí. Bueno, tampoco hay mucho que contar, ¿eh? O sea, quiero decir, yo soy un humilde docente de secundaria de historia, en este caso, estoy licenciado en historia, aunque bueno, nos conocimos en el doctorado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, pero bueno, digamos que mi ruta de trabajo es la historia y bueno, pues eso, un humilde docente de secundaria que ha publicado ya unos cuantos libros de ensayos históricos. El último es precisamente del que vamos a hablar o de la temática que vamos a hablar hoy y no mucho más. He tenido mis pinitos en el gobierno vasco como director y ahora pues vuelta otra vez al mundo de la docencia. Sí, tengo aquí debajo un libro de Meave, pero creo que si lo sacara ahora sería un espectáculo y no del bueno. Porque hay cosas por encima, incluyendo aquí. Este sí se puede coger, pero todo el resto creo que se me caería. Está un poco como la torre de Pisa. Um, sí, es un elemento interesante el hecho de que también combates en redes sociales. Sí, 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 eso sí. De hecho, me he puesto el nick de mis redes sociales, tanto en Twitter como en Blue Sky. Es el que utilizo, Jagospier. Así que es una manera, digamos, más rápida de poder identificar y de buscar, en este caso, a mi persona, si es que alguien se anima a leerme. O si es que no te conoce ya. O si no me conoce, eso es. Evidentemente, un periodo como el de la Segunda República Española es Ujú. algo que parece como eh, la luz a las polillas. Es uno de esos momentos que parece que atrapa a la gente, la divide en bandos, sirve de acaloramiento y además parece como si fuera presente, como si fuera de ayer por la tarde. Ujú. Sí, pasa mucho, ¿eh? O sea, Segunda República y yo creo que Guerra Civil, franquismo, digamos, toda esa etapa continuada, ¿no? Desde el 31 hasta el 78, por ejemplo, pues es una etapa que genera mucha publicación, está generando mucha publicación. O sea, bueno, lo ha generado siempre, pero últimamente está generando bastante publicación. ¿Hubo algún momento en el que este tema pasó a un segundo plano, que hubiera otra época histórica que fuera más Ujú. glamurosa en cuanto a debates? Porque ahora mismo no recuerdo. Hombre, puede haber, ¿eh? Seguramente hay diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la Primera República, fíjate si debatieron también, o sea, muchísimo. Fue un año muy acalorado de idas y venidas, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que la Segunda República genera más atracción, básicamente, a ver, porque en la Segunda República se vivieron, obviamente, muchos sucesos y muchas cosas realmente importantes que afectan probablemente a la España actual todavía, pero el hecho de que fuese seguida de una guerra civil y que después de esa guerra viniese una dictadura de 40 años, genera, ¿no? Quizás esa capacidad de atracción, como tú decías, ¿no? De luz para las polillas, ¿no? Y que el sufragio, en cierta medida, para los regímenes que se pretenden democráticos o buscan tender a ser democráticos, a Ujú. pesar de que la perfección, pues supongo que es difícil que haya un régimen político que sea 100% perfecto, democrático y que sea el pulcro manual de lo que es una democracia, se basa en el sufragio.
se basa en el voto, y supongo que por eso es importante el hecho de cuál es la base electoral, se incorpora censitariamente a determinados varones, se incorpora a las mujeres. Sí, a ver, el sufragio femenino durante la Segunda República tiene la característica de que por primera vez las mujeres, todas las mujeres de manera universal pueden votar. Primero pueden votar y hasta entonces no se había podido votar. Quiero decir, las mujeres en el Estatuto del 24 que se elabora bajo el régimen de la dictadura de Primo de Rivera, sí que se plantea, el Estatuto Municipal, sí se plantea para las elecciones municipales únicamente la posibilidad de que las mujeres que no tienen patria potestad, quiere decir que son libres, que no están a cargo del marido o a cargo del padre, etcétera, etcétera, pues obviamente puedan votar. Pero claro, se quedan fuera un porcentaje altísimo del sector femenino. Y de hecho nunca se llegan a celebrar. Quiero decir que sí se aprueba el estatuto municipal en el 24, pero no llegan a ejercer nunca votos. Las primeras alcaldesas que hay son por designación, no por voluntad popular, por elección. Y como he dicho, pues, obviamente las mujeres hasta la Segunda República no tienen la capacidad universal o no hay un formato universal para que puedan votar. Por eso es importante. Sí, seguramente por eso se puede entender de una manera más completa. Por ejemplo, un dato: Sabino Arana es diputado en 1898 con 4.500 votos. Si uno piensa simplemente en el dato, puede extrapolarlo a sufragio universal, que pocos votos, pero hay que ponerse en el momento en el que no estaba el sufragio femenino y en el masculino era censitario, con lo cual eso puede dar una idea de que, vale, 4.500 puede parecer poco, pero en 1898 era un número respetable. Sí, claro, eso es. En el caso, digamos, del sufragio en sí, tienes que tener en cuenta lo que tú decías, ¿no? Un poco el contexto también político que existe en la época. No es lo mismo un sufragio censitario que un sufragio universal masculino. Y no es lo mismo un sufragio universal masculino que un sufragio universal para ambos géneros. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En el caso comparado, eh, hubo países que fueron intentando ampliar el censo de votantes. España estuvo por ahí también. Se habla de Nueva Zelanda, de Francia, de Suiza y de otros países que fueron intentando avanzar en esa ampliación del censo. Primero, supongo que entre los hombres, y luego con la idea de que sea completo con el tema femenino. Sí, claro, o sea, al principio, a nivel político, en cuanto al tema del sufragio, históricamente siempre se ha vinculado primeramente al sector o al grupo masculino y después ya al femenino. Sí que es verdad, y hay que decirlo, que España tampoco, muy al contrario de lo que pueda pensar mucha gente, no llega tarde a esto del sufragio femenino. De hecho, es de los primeros países en los que se aprueba. Hay, digamos, supuestas o presuntas grandes democracias de historia supuesta más dilatada democrática que España, que incluso llegan más tarde. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, Suiza. Es decir, Suiza llega súper tarde al sufragio femenino. Digo súper tarde visto desde los ojos de un ciudadano del 2025, ¿no? Pero sí que es verdad que llega más tarde, o sea, que España. sí, Suiza a veces llega tarde a bastantes cosas. Entró en la ONU en 2002. Eso también ayuda a que van con calma, Sí, sí, con sin mucha prisa. calma. Cierto es que España tiene en ese primer tercio complicaciones sistémicas, como es el hecho del caciquismo del sistema del 1876 de la restauración borbónica. Luego llega la dictadura de Primo de Rivera, que hay elecciones pocas, y entre una cosa y otra, el periodo de poder implementar este tipo de medidas pues, se reduce respecto de otras realidades. Sí, a ver, lógicamente España durante todo el siglo XIX, a ver, no es que sea muy, me encanta el siglo XIX español porque tiene un sinfín de
situaciones completamente diferentes, más allá de 3 guerras civiles, eso ya para empezar, una guerra de independencia, golpes de Estado prácticamente en casi todos los periodos que se haya podido, incluso dentro de los propios periodos, multitud de golpes de Estado. En fin, solo la Primera República, que ya abarcó un año, como he dicho antes, ya fue un guirigay de idas y venidas, de presidentes, bueno, en fin, el siglo XIX español da para mucho. Pero sí que es verdad que el siglo XIX español termina arrastrando a principios o el primer tercio del siglo XX toda una serie de problemas, entre los cuales has mencionado, por ejemplo, el modelo de restauración, que en realidad es un modelo absoluto de bipartidismo. Hoy en día mucha gente utiliza, bueno, ya desde hace 15 años, ¿no? O 20 años, se utiliza mucho el término bipartidismo, pero, hombre, la restauración sí que fue un proceso bipartidista total, pero total, 100%, ¿no? Hasta que llega Primo de Rivera. Hay caciquismo, pero hay también camarillas, hay mucho militar, grupúsculos de lobbies militares también. La Iglesia, sin duda, durante todo el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, tiene una importancia política bestial, muy importante. En fin, hay también falsamiento electoral, incluso en el propio proceso de restauración el falsamiento electoral era algo habitual. Si no se compraban votos, se compraban candidatos, y si no, se amañaban los registros de las votaciones. Entonces, bueno, digamos que juntas todo eso y tienes un siglo XIX y un primer tercio del siglo XX bastante complicado a nivel democrático, y entonces sí que es verdad que cuestiones como el sufragio femenino pues parece que llegan tarde, pero insisto que, bueno, si hacemos una comparativa a nivel internacional, tampoco es que España llegase excesivamente tarde. Sí, por comparar, pues Francia también tiene sus cosas con la Tercera República. Uf, sí, sí, sí. Eso daría Y para otro día, sí. sí, he hecho Francia teniendo en cuenta la situación que luego significará la cierta ósmosis ideológica entre la sección francesa de la Internacional Obrère, que luego será el Partido Socialista francés, y el Partido Socialista Obrero Español, creado por una cierta gente, porque a veces se simplifica diciendo, lo creó Pablo Iglesias Pose. Bueno, él y alguna otra gente que estaba un poquito por alrededor en aquel día en Madrid. Ujú. Sí, no, a ver, claro, o sea, quiero decir que no se concreta solo en una sola persona, ¿no? Siempre hay más, pero bueno, siempre se buscan iconos, ¿no? Igual que en el sufragio femenino, pues, quiero decir, el icono o el nombre icónico por excelencia es el de Clara Campoamor, sin duda, ¿no? Porque al final siempre necesitas, no sé si se necesita para todo tipo de movimiento o situación de cambio o situación importante a nivel político, económico, lo que sea, pues siempre hay una figura que quizás es la que ha arrastrado o ha tirado del carro, ¿no? Pero obviamente detrás hay mucha gente empujando. Y de hecho, en mi libro, por ejemplo, pues al final lo que trato de explicar también es que obviamente Clara Campoamor tiene un papel fundamental en la aprobación del sufragio femenino, en su defensa y en la aprobación, pero que lógicamente había 161 votos y de esos 161, uno era Clara Campoamor, pero había 160 más. Y eso también hay que montarlo, también sin desmerecer, sin duda, el trabajo de Campoamor, pero lógicamente detrás de esa persona, de ese icono que al final queda, ¿no?, como representativo de algo que ha sucedido, pues había más gente. Sí, efectivamente, cuando se llega a la Constitución de 1931, ¿se constitucionaliza o se deja abierto el camino al voto femenino? No, en el caso del voto femenino se aprueba el artículo el 1 de octubre y se aprueba el artículo. Quiero decir, van debatiendo artículo por artículo y van aprobando los artículos, y luego hay una votación final en diciembre de aprobación global de la Constitución. Pero van artículo por artículo, se debate cada uno de los artículos. La comisión redactora obviamente redacta
todos los artículos de la Constitución y luego van debatiéndolos uno a uno. Sí que es verdad que el 1 de diciembre de ese mismo año, apenas 2 meses después de la aprobación del articulado sobre el sufragio femenino, que garantizaba el sufragio femenino, desde, pues, digamos, en este caso, Peñalba, que es un diputado republicano, plantea la posibilidad de que hacer una modificación en el artículo concreto sobre el sufragio femenino para que quede de alguna manera retrasado a que se realicen, o que no es que diga que se realicen 2 elecciones municipales, sino que se renueven los ayuntamientos. El problema de España es que con una sola votación no se iban a renovar todos los ayuntamientos, todos los municipios, los consistorios que había en el país, y se iba a necesitar como mínimo un par de elecciones. Entonces, bueno, pues eso iba a dilatar más el sufragio, ¿no? Pero bueno, hubo una votación el 1 de diciembre y perdieron. O sea, los que apoyaron la enmienda Peñalba para retrasar el sufragio femenino, pues perdieron, y obviamente el artículo quedó tal cual. Y se aprobó la Constitución del 31 tal cual. Sí, efectivamente hay bastantes matices y a veces maledicencias donde para la adquisición de la condición de ciudadano, la propia Constitución republicana establecía 10 años, y cuando esto se trata de trasladar a un hipotético estatuto vasco y establecen la idea de 10 años, hay quien dice, veis, son supremacistas, porque esta gente... Bueno, pues sujetos al debate político de una manera bastante partidista, tanto entonces como una suerte de presentismo, y evidentemente esto permea e impregna en buena medida todos los debates que pudiera haber entonces y trasladados a la actualidad respecto del periodo, como es esa situación en esas 3 votaciones que has comentado, una de ellas el tema de la enmienda Peñalba, en donde a veces, sugiriendo las memorias de Prieto, lo cual resulta ciertamente curioso porque hasta donde yo sé, solamente hay 2 libros escritos antes del 39, a pesar de que uno de ellos no fue publicado, sino bastantes años después por su hijo. Estoy refiriéndome a Entre la libertad y la revolución, que sería el libro de Lehendakari Aguirre, todavía entonces no, porque está publicado en primavera del 36, y el de Chapa Prieta, que está escrito en 37-38, pero fue publicado bastantes décadas después por su propio hijo, aunque seguramente con cierto componente para autojustificarse, diciendo, vale, ustedes ahora tienen tecnócratas, pero mi padre ya era un tecnócrata en la época del 35. Más allá de esto, no hay historias escritas sino después, y esto tiene su importancia respecto de algún componente autojustificativo que deslava lo que es el hecho en el 31, a la hora de contar la memoria de una manera fresca. No sé qué te parece. Hombre, a ver, en este caso, vinculado, por ejemplo, al sufragio femenino, las fuentes, digamos, primarias, ¿no? Cuando hablamos de historia, pues tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias. Aquellas fuentes primarias que tenemos que traten el tema del sufragio femenino son básicamente 2. Una, los medios de comunicación de la época, que es la prensa, porque televisión no había. Radio había, pero obviamente, quiero decir que el medio de comunicación mayoritario de la gente era la prensa. La prensa escrita, los periódicos, los diarios, o semanal, o los que eran de diario o los que eran por semanas. En estos sí se trata el debate del sufragio femenino. Tampoco te creas que es un debate dilatado, en el sentido de que abarca toda la República, incluso después de haberse aprobado el artículo el 9 de diciembre, cuando se aprueba ya la Constitución el 31, ¿no? No, quiero decir, hay un periodo ahí de unos días, que son los días de debate, porque el debate empieza el 30 de septiembre, pero el debate continúa el 1 de octubre y se vota el 1 de octubre, pero quiero decir que lo que es
el 30 de septiembre se inicia el debate ya, ¿no? Entonces, durante esos días, de 29, 30 de septiembre, 1, 2, 3 de octubre, es cuando ese tema está en el pil-pil, ¿no? De todos los periódicos. Es el tema, digámoslo así, ¿no? A pesar de que no se habló únicamente de este artículo, ni se debatió únicamente este artículo el día 30 de septiembre y el 1 de octubre, pero de los artículos que se debatieron o se votaron, este es el que generó, suscitó debate y podemos encontrar información. Y luego está el libro, obviamente, de Clara Campoamor, que está dedicado única y exclusivamente, bueno, tiene dos muy conocidos, pero el primero, digamos, es ese, que es el que habla sobre su posición respecto al voto femenino y lo que eso le supuso a ella a nivel político también, ¿no? El hecho de defenderlo de una manera tan clara. Entonces, sí que es verdad que en cuanto, por ejemplo, las grandes personalidades que estuvieron en ese debate no dejaron un documento escrito hablando sobre el sufragio femenino o sobre la posición en el sufragio femenino. Básicamente porque a pesar de haberse aprobado y a pesar de que, como hemos dicho, es un tema fundamental en un sistema democrático, el sufragio universal, la Segunda República abarcaba toda una serie de problemáticas que tenía que afrontar, como pueda ser, por ejemplo, la separación de Estado e Iglesia. Este supuso un problema tan grande en el debate constitucional que los partidos de derecha se retiraron del debate constitucional. De hecho, el 1 de diciembre, cuando Peñalba presenta la enmienda de la que he hablado, lo hace aprovechando precisamente que las derechas no están presentes en el Congreso y cree que de esa manera puede lograr ganar. Porque sí que es verdad que entre los 161 votos del 1 de octubre, la mayoría son de izquierdas, porque el Congreso que sale de las elecciones legislativas de junio del 31 es mayoritariamente de izquierdas, el Parlamento, pero sí hay un porcentaje, obviamente minoritario, de votos de derechas en esos 161 síes, porque a favor del sufragio femenino votó tanto izquierda como derecha. Incluso también nacionalistas, como por ejemplo el PNV. El PNV votó a favor del sufragio femenino también. Entonces, aprovecharon o quisieron aprovechar que el 1 de diciembre las derechas se habían retirado, ya en octubre precisamente, después a mediados de octubre se habían retirado del debate constitucional, precisamente por la que se lió con respecto a la laicidad del Estado, de la República y la separación Iglesia-Estado. El debate religioso fue uno de los debates fundamentales del debate constitucional, entre otros muchos, pero fue uno de los más importantes. Entonces, por eso decía que, hombre, vistos desde los ojos, ¿no?, de un ciudadano 2025, pues sí que es verdad que dices, bueno, oye, pues nosotros ya podemos tener interiorizado de alguna manera la separación Estado-Iglesia sin mayor problema y sin rasgarnos las vestiduras, respetando, por supuesto, el credo particular de cada uno, pero entendiendo que el Estado tiene que ser un Estado como mínimo aconfesional, pero claro, en aquella época era muy complicado, precisamente por lo que he explicado al principio, ¿no? La Iglesia venía de un siglo XIX en el que había tenido un papel importante a nivel político e incluso a nivel de que recordemos que las tres guerras civiles se suceden precisamente porque hay dos conceptos, dos formas de ver de una manera completamente diferente el país, que es el liberalismo y el carlismo. Y donde una de las dos posiciones enfrentadas en esas tres guerras civiles tiene la cuestión católica como uno de sus pilares fundamentales a nivel ideológico. Entonces, claro, en la separación de Estado, por eso decía que la separación, ese debate, el de la separación Iglesia-Estado, fue muy importante. Pero aparte de eso, también hubo otros muchos debates en el debate constitucional que obviamente coparon más atención por parte de los grandes líderes de partidos que estuvieron allí presentes. Y por eso es normal, entre comillas me refiero, entender que, salvo Clara Campoamor, los artículos de prensa de esos días o incluso
las preguntas que pudiesen hacer alguna de estas personalidades en algún periódico, como por ejemplo Largo Caballero, porque a Largo Caballero en el 33 le preguntan, cuando ya está el resultado de las elecciones del 33, a Largo Caballero un periodista le pregunta, oiga, ¿y usted cree que hicieron mal en apoyar el sufragio femenino? La pregunta no es literalmente así, pero va por ahí, ¿no? Porque de hecho Largo Caballero es uno de los 161 votos a favor del sufragio femenino en el 1 de octubre. Y él responde, vamos, hicimos bien y volvería a votarlo, porque no tiene nada que ver el resultado con esto, ¿no? Que ese también es uno de los mitos del resultado electoral del 33, de que fue debido a que las mujeres votaron y entonces eso se lo reprocharon desde el mundo republicano, se lo reprochan a Clara Campoamor y demás, ¿no? Entonces, es lógico que, claro, en el debate, pues no, como fuentes, pues nos hayan quedado eso. Es un poco desde el punto de vista de a quien nos gusta la investigación, quien nos gusta el archivo, pero nos gusta también el hecho de los documentos, ¿no? De personalidades que puedan ser Indalecio Prieto, como pueda ser Aguirre, como pueda ser Calvo Sotelo también, que era diputado en la Segunda República y demás, pues no hiciesen publicaciones específicas sobre ese tema. Pero como digo, la Segunda República entra en esa primera mitad del siglo XX arrastrando pues una serie de problemas muy importantes que tener que solucionar antes. El problema de la tierra, el problema agrario era uno de los principales problemas también, no solamente a nivel laboral, sino a nivel económico y en cuanto a concepto de país. El problema del agua también era otro de los grandes problemas, las grandes infraestructuras, ¿no? Ya que hablamos también de bulos y mitos, porque mi libro precisamente también uno de los objetivos es tratar de acabar con todos esos bulos respecto a la posición del Partido Socialista y de los socialistas. Podemos hablar, por ejemplo, de los grandes bulos del franquismo de Franco inaugurando pantanos, ¿no? Que parece que él los había creado en su cabeza, toda la ingeniería agropecuaria que empieza a construirse durante el franquismo, parece ser que cuando todas esas grandes obras estaban planificadas ya en los gobiernos republicanos, pero que no se pueden terminar o no se pueden empezar a hacer porque está ya una guerra civil. Pero luego Franco pues se pone las medallas, ¿no? De inaugurar pantanos, inaugurar cosas. Pues es triste, pero es así. Es decir, la Segunda República afronta temas que en ese momento pues se consideran más importantes. Por eso es importante remarcar esto, porque desde el siglo XXI y desde el 2025 es fácil caer en el presentismo de reprocharle a una persona que vivía en el año 1931 y que había nacido pues a finales del siglo XIX, que había nacido y vivía en la España del siglo XIX, a pesar de vivir en el año 1931, yo creo que no es justo reprocharle, porque en su mente no estaba pensando, a ver, hubo diputados que literalmente dijeron que estaban en contra del sufragio femenino porque suponía entregar a una persona no capacitada la capacidad precisamente de poder elegir. Sí, eso lo dijeron, sí. Pero me refiero a que muchas de las personas que se opusieron no se oponían al derecho, sino al momento, porque entendían que por delante de ese había otra serie de problemas que tener que solucionar primero. Es el caso, por ejemplo, de Victoria Kent. Victoria Kent no... ¿Cómo va a ser Victoria Kent contraria al sufragio femenino? Victoria Kent no es contraria al sufragio femenino. Ella misma lo explica cuando en los años 70 hay una entrevista en Radio Televisión Española, en blanco y negro todavía, donde ella explica claramente. Ella simplemente en el año 31 entiende que hay por delante de ese otras cuestiones muchísimo más importantes, tan importantes como que puede suponer que la República se vaya al garete. Y entonces entienden que tienen que hacer ese sacrificio a futuro para precisamente eso, plantearlo pasados unos años, una vez que la República ya se pueda afianzar. ¿Reprochable? Pues no lo sé, hombre. Yo, como ciudadano de 2025, no me atrevería a reprocharlo. Debatible, sin duda, pero entonces es otro debate completamente diferente. No es que estuviesen en contra, sino que el cúmulo de problemas o de temas a tratar entendían que era muy, muy alto, muy grande, y había en la lista de prioridades no estaba precisamente en primer lugar el sufragio femenino. Y Indalecio Prieto está en eso también, ¿eh?
incluso Margarita Nelken. Margarita Nelken no es contraria al sufragio femenino, es contraria al momento. Insisto, ¿reprochable? Pues no lo sé. ¿Criticable? Pues probablemente. Pero esa es la realidad. Ahora, la intención del libro también es precisamente esa, el tratar de terminar un poco con ese bulo o ese mito de que parece ser que estaban en contra del derecho. Sí, no sé si me llamaba Indalecio Prieto o Largo Caballero, pero ya le he cortado, no hay problema. Así que es cierto que hay que ir a los archivos porque si no, ¿de qué manera uno se enteraría que Calvo Sotelo, que fue ministro joven a partir de diciembre del 25, dijo en Diario de Sesiones, se recoge que el Congreso bueno, pues aceptaba el tema del concierto como no un privilegio, sino como un derecho histórico, cosa que Indalecio Prieto, al inicio de la Segunda República, lo recoge el pacto y lo constitucionaliza de alguna manera votándolo en las Cortes en 1931, lo cual es bastante interesante. Lo mismo que el tema de la unidimensionalidad, hay que tratar de huir de ella porque son brochazos muy gordos y lo interesante es el fino y delicado pincel de todos los matices y detalles que entran en el combo de los elementos de la historia, porque y no sé si estarás de acuerdo conmigo o no respecto de lo que uno puede ver respecto de la primera y tercera, a pesar de que hay una segunda, Cabrera, Maestrazgo, Guerra Carlista, en donde en la primera, si uno mira Muñagorri, El Conde y las Condesas de Eugenio Ibarzábal, un libro que es de reciente factura, el combo estaba bastante inclinado al tema de autogobierno, capacidad en el ámbito del País Vasco, que era el territorio donde en buena medida la corte de Carlos María Isidro, que llegó a estar instalada en Durango, tenía ese elemento más foral. Pero si va uno a la época de 1872-76, que en paralelo pues tienes el asunto de los cantones, el asunto de Cuba, la situación republicana, tienes un montón de conflictos solapados, creo que el combo inclina más su peso, no tanto al tema foral, sino al tema religioso, y no tanto al tema religioso, sino al poder civil de la Iglesia, respecto de lo que podía o no poder hacer en temas de educación, todo este tema que venía asociado a la institución de la Santa Madre Iglesia Católica, pero no en cuestión doctrinaria, sino en cómo se lo metemos aquí a la población, que entre bien en las cabezotas de toda esta gente, a través de escuelas, a través de maestros, a través del poder político, a pesar de que ciertamente luego se mete todo en el combo y te hacen la ley de el 21 de julio de 1876, Ana, castígame a estos vascos y quítale los fueros como excusa por haber perdido y ala, perfecto. Cierto es que resulta paradójico el tema del sufragio pasivo, de poder ser candidatas y no poder votarse a sí mismas, lo cual ciertamente resulta tan curioso como el hecho de que un país fuera a la guerra para defender el derecho de la mujer a reinar, como fue el tema de Isabel II, y después, en 1978, se establezca otra vez la ley de los salios, de cuando los salios, en donde Elena no sea la reina de España. Pero estas cosas supongo que a veces la historia da para estas casuísticas que seguramente los muy pocos son capaces de vincularlos unos con otros. Sí, en el caso, por ejemplo, que mencionabas del voto pasivo, sí que es verdad que España no es el único caso. Quiero decir, en el 31, en las elecciones legislativas de junio del 31, el 28 de junio, las mujeres pueden ser elegibles, pero no pueden elegir. Quiero decir, en realidad, esas mujeres que salen, que son 2 diputadas, que son Clara Campoamor y Victoria Kent, salen elegidas por voto masculino, porque son los únicos que votan en esas elecciones. Entonces, es bastante curioso. No es el único caso, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en estoy hablando de memoria, pero yo diría que en Costa Rica también
en un principio también tuvo esa situación en la que las mujeres podían ser elegidas, pero no podían votar. Entonces, bueno, es una situación un poco rocambolesca, que afortunadamente después se revierte, porque luego hay elecciones municipales en el 33, hay unas elecciones también legislativas en el 33, y entonces pues ahí ya se revierte la situación en la que, bueno, pueden ser elegidas, y de hecho saldrán más mujeres elegidas, pero también pueden votar. Sí, efectivamente es un tema interesante, el tema democrático, porque, por ejemplo, podrían haber habido elecciones a diputaciones, cosa que en el periodo republicano no sucede, y también en el ámbito multifactorial uno puede encontrar el hecho de que en 1931 los anarquistas, que resulta a veces paradójico, simplemente citaré, el gobierno interprovincial de Aragón liderado por un gobierno anarquista, lo cual ciertamente es un poco contrasentido si uno fija la doctrina del grupo respecto de al final acabar dirigiendo un gobierno, lo cual no sé, por lo menos a mí politológicamente me parece un contrasentido, pero ciertamente en el ámbito de las personas que votan en el 31 hubo votantes anarquistas que luego con todo lo que sucede en ese periodo, en el bienio, en el 33 se abstuvieron, con lo Mm. cual coadyuvaron, además de la atomización de las fuerzas de izquierdas, a que no pudieran obtener un nivel equivalente respecto de las candidaturas de las derechas que iban coaguladas en una candidatura unificada. Sí. Sí, es curioso porque, de hecho, tanto izquierda como derecha aciertan y cometen el mismo error, exactamente el mismo error durante la Segunda República. Así como, por ejemplo, la izquierda y el republicanismo acuden de manera conjunta en las primeras elecciones, las de junio del 31, en la conjunción republicano-socialista, los resultados son precisamente esos, una mayoría parlamentaria de izquierdas en el 31 y una minoría de derechas. En el 33 ocurre todo lo contrario, las izquierdas, bueno, están en un proceso en el que yo creo que cada una creía que podía lograr la victoria por sí misma sin necesidad de coaligarse, y las derechas llegan unidas. Llega el partido de Lerroux, el Partido Radical Republicano, y llega la CEDA, pero llegan más o menos, lo que tú decías, más o menos unificadas, en el sentido de que no hay tanta sigla, no hay tanto donde desperdigarse. Sin embargo, la izquierda del republicanismo llega completamente separado, ¿no? Y sin embargo, luego en el 36 vuelve a ocurrir otra vez lo mismo del 31, o sea, todo lo contrario del 33. La izquierda y el republicanismo llega unida hasta tal punto, que me gusta que hayas mencionado el anarquismo, porque hasta tal punto de que el anarquismo en las elecciones del 36 sí colaboran o ayudan al Frente Popular en el proceso electoral. Y la derecha llega desunida, completamente desunida, además que viene de toda una serie de situaciones de los gobiernos Lerroux y demás, en los que ha habido casos de corrupción. Es decir, llega en una situación bastante comprometida también, ¿no? Muy separada, muy dividida, y precisamente el resultado de las elecciones de febrero del 36 marcan lo que marcaron en el 31, no tanto una mayoría de izquierdas, pero sí el hecho de que al presentarse de manera unificada o en conjunto tuviesen mayoría. Era un poco también el sistema electoral que había en España en esa época. Beneficiaba más a aquellos grupos o conjunciones electorales que a los partidos separados y de manera individual. Era esa situación. Sí, porque había doble vuelta, circunscripción provincial, salvo en las grandes ciudades. De hecho, por ejemplo, en las elecciones del 31, esto lo comento también en el libro, pasa muy a menudo que cuando tú vas a consultar, por ejemplo, tú buscas en Google información sobre los diputados de las elecciones de junio del 31 y a ti te sale el resultado final. Pero claro, por ejemplo, el Partido Socialista en esas elecciones consigue 110 diputados, pero después hay elecciones parciales en diferentes provincias por diferentes motivos, por los que sean, algunos pues porque se tienen que repetir, porque el resultado
daba erróneo, porque alguno de los partidos, algunas candidaturas se queja porque reclama o denuncia ciertas situaciones, porque el diputado ha sido elegido en circunscripciones diferentes, que ese es otro detalle también, que al día de hoy no existe. Uno podía presentarse por la provincia de Vizcaya y podía presentarse por la provincia de Burgos al mismo tiempo. Y podía ser votado en ambas. Y de hecho, incluso podía salir por las dos y obviamente tenía que renunciar a una de las actas, ¿no? De diputados de esto. Sí, Entonces, eso había sucedió elecciones con José Antonio parciales. Aguirre. Por eso, quiero decir, había situaciones como las que tú has descrito, ¿no? Esas segundas vueltas de elecciones parciales que se podían dar. Y de hecho, por eso mencionaba y recalcaba lo de las dos mujeres también elegidas, porque en realidad en esa primera vuelta, digamos, entre comillas, de las elecciones del 31, solo salen dos, porque Margarita Anelken no sale elegida hasta el 4 de octubre, unas elecciones parciales, y no asume, no jura el cargo hasta mediados de noviembre. Es decir, no estuvo presente en el debate del sufragio femenino el 1 de octubre, ni siquiera pudo votar porque no era todavía diputada. Entonces, en el caso del PSOE pasa que eran 110 diputados, pero sí que es verdad que después de todos esos meses, de esos primeros 2-3 meses de elecciones parciales o segundas vueltas que se vuelven a celebrar por la casuística que sea, termina consiguiendo 115 diputados. Entonces hay mucha gente que cuando opina dice, ya, bueno, es que votaron a favor 84 de 115. No, votaron a favor 84 de 110, porque a fecha de 1 de octubre había 110 diputados. Sí. Entonces esa situación era bastante caótica, visto desde los ojos de ahora, claro, porque ahora nosotros vamos el domingo, yo qué sé, 8 de tal, pues votamos y entonces ya, pues esa misma noche ya sabemos cuántos diputados tiene, a la espera únicamente del recuento del voto externo, exterior o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, al final es mucho más rápido y sabemos en apenas 2 días, pues más o menos cuántos diputados, salvo situación muy rara, cuántos diputados exactamente tiene cada partido. En aquella época no, Sí. el sistema electoral, insisto, beneficiaba las candidaturas o conjunciones de partidos, minimizaba el resultado de los partidos de manera individual y luego lo que tú decías, la situación de segundas vueltas y demás, pues generaba pues una distorsión durante meses en cuanto al número total que podía tener un partido o no de diputados. Sí, que es lo que le pasó al PNV, que dejando de lado la del 31 con la coalición con los jaimistas, que era un intento de meterles en el tema foral, luego Falcón y todo lo que sucedía dentro del carlismo, pues aquello explotó. En el 33 son 12 diputados y serían 9 en 1936, pero claro, la mayor parte fueron en segunda vuelta, no en la primera. Resulta un poco el efecto Mandela respecto de alguna de estas diputadas, en el que la gente las recuerda el día 1 de octubre, pero el 1 de octubre no podían votar porque no eran diputadas. A ver, claro, ese es el caso, por ejemplo, de Margarita Nelken, ¿no? Digamos, todos los críticos con el Partido Socialista y la posición que mantuvo el Partido Socialista favorable al sufragio femenino, pero todos los críticos que utilizan un poco el bulo o el mito no, es que Margarita Nelken, incluso yo me he llegado a encontrar a gente que decía, no, Margarita Nelken debatió con Clara Campoamor en ese debate y se posicionó en contra. Y digo, no, pero es que no salió elegida hasta el 4 de octubre. Es un poco lo que tú decías del efecto Mandela, ¿no? Parece como que pasó, pero en realidad no pasó. O sea, nunca sucedió que Margarita Nelken participase de ese debate, básicamente porque no estaba. O sea, no estaba presente en el Parlamento como diputada. Eso, bueno, también ha pasado mucho a lo largo de la historia. Bueno, con el 23F, por ejemplo, creo que es el caso más paradigmático, ¿no? El tema de, sí, yo vi a Tejero entrar y pegar tiros y no sé qué, no sé cuántos. No pudiste verlo. No pudiste verlo porque aunque parezca que sí, no se emitió en directo. Entonces, no pudiste verlo. En el momento no pudiste verlo. Después ya sí, pero en el momento no. Pero hay mucha gente que dice, no, sí, ¿qué pasó? Yo lo vi, pero en realidad lo que está haciendo es recordar las imágenes que ha visto, que hemos visto 1.000.000 de veces de la grabación que hay. Sí, de esa grabación que, gracias a que el que estaba ahí de cámara, cuando le dijeron, apaga esto. Ah, no, Sí. yo de aquí no controlo, es la furgoneta que está ahí fuera, ¿no?, que controla todo. Sí. Bueno, pequeños héroes, ¿no? Yo creo que gracias a
a ese tipo de pequeños héroes, pues tenemos un documental gráfico que la verdad dice muchas cosas en muchos sentidos, pero bueno, que es importante también para la historia. Para un historiador, desde luego, yo desde luego por mi parte se lo agradezco infinitamente. Sí, es cierto. Esas tres personas que nos arrodillaron por razones más o menos distintas, el Guti, Adolfo y Santiago, Y Santiago. Carrillo, Suárez y Mellado, lo cual ciertamente es interesante porque si comentas el tema este de eh, la dificultad a la hora de ciertas circunscripciones, votar de una manera u de otra, se puede recordar que en 1990 Felipe González se vio, entre comillas, obligado a una moción de confianza debido a que en las elecciones del 89 hubo varias circunscripciones que hubo problemas. Y estamos hablando de la finalización del siglo XX, con lo cual casi 55 años antes la situación podría ser más complicada a la hora de un elemento, por ejemplo, como el que citas en el libro, respecto del tránsito, que ahora se dice mucho respecto de que la gente está o en el pleno, pero que no está en el pleno a veces, sobre todo en el Parlamento Europeo, o que puede estar en comisión o no, porque pueden estar en un despacho reunidos con algún colectivo. Eh, Esto que puede ser en el caso de Madrid, también podría ser, como pasa en el Parlamento Europeo respecto de eurodiputados, que estén en su circunscripción haciendo determinadas tareas o en causas familiares o un montón de casuísticas y las comunicaciones entonces pues no... Por eso era Sí, difícil que estuvieran todos los diputados a la vez en eso es el Congreso. importante también decirlo, porque yo creo que muchas veces también digamos, con la gente con la que yo he debatido sobre este tema en redes sociales y demás, yo creo que existe la percepción un poco de equiparar, ¿no? Es un poco, no diría que sería hacer algo de presentismo, ¿no? Pero yo también lo entiendo, ¿eh? Que un poco de equiparar cuál es la situación de un diputado del Congreso de Diputados en la actualidad con lo que podía ser en 1971, pero no tenían nada que ver. Aquel día, por ejemplo, el 1 de octubre, no votan 188 diputados en el Congreso. De hecho, cuando yo me he mirado ya, a ver, no me he leído todos los diarios de sesiones, obviamente, pero digamos, pues un poco buscando durante todo el periodo de debate constitucional e incluso más allá, una vez aprobada la Constitución, he leído diarios de sesiones de otras jornadas y en las que ha habido votación y durante la Segunda República hay muchos momentos en los que se ausentan muchísimos diputados, pero es que, claro, la realidad vital del diputado de 1931 no tiene nada que ver con la del 2025. La capacidad para poder viajar no es la misma. La capacidad de poder tener estancia no, tampoco es la misma. Entonces, al final, eso también hay que contextualizarlo. Sí, efectivamente es necesario conocer el contexto de cada cual y el Partido Socialista esto lo tenía trabajado, el tema del sufragio femenino en las décadas previas como propuesta, con lo cual sería ilógico que el Partido Socialista no votara favorablemente el 1 de octubre y luego respecto de la votación final, incluso rechazando el tema de la enmienda. Sí, de hecho, el Partido Socialista aprueba en sus propios estatutos políticos, en el Congreso que tiene en 1918, ya aprueba el incluir el sufragio femenino y además indica a partir de los 21 años, tanto para hombres como para mujeres. Hago este matiz porque en la Constitución republicana de la Segunda República la edad mínima para votar es 23. Sin embargo, en la redacción original del artículo, en el cual habían participado también varios diputados socialistas, porque la comisión redactora había, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, mínimo 2 diputados socialistas, habían apuntado que fuese universal, es decir, masculino o femenino, y a partir de los 21 años, que es como llevaba exigiendo el Partido Socialista desde 1918. Las Juventudes Socialistas lo piden 3 años antes ya, ¿eh? O sea, lo incluyen en su congreso de 1915. Las Juventudes Socialistas, en este caso de España, lo incluyen en su programa político ya en el 15. Pero desde el 18 lo lleva el Partido Socialista. Y de hecho,
en el Congreso Extraordinario que celebra el Partido Socialista en julio del 31, es decir, después del resultado electoral del 28 de junio y antes del inicio del debate en septiembre de la Constitución, de lo que va a ser la Constitución republicana, celebran un Congreso Extraordinario en el que debaten, discuten y aprueban el programa político que van a llevar a ese debate constitucional. Es decir, aprueban de alguna manera todo el programa político de importancia, ¿no?, de su columna vertebral para el debate constitucional. Y en ese programa político de ese Congreso Extraordinario de julio del 31 incluyen nuevamente, como desde 1918, incluyen nuevamente el sufragio universal, masculino, femenino, desde los 21 años. Y de hecho, el 30 de septiembre se inicia el debate del sufragio femenino con el Partido Socialista presentando una enmienda para que el derecho, lo que es el sufragio femenino, y la edad se voten por separado. Porque el 30 de septiembre la comisión redactora llega con una modificación en la edad. Había pasado de los 21 años a los 23. La razón que se expuso en ese debate del 30 de septiembre por parte de la comisión redactora era que de esa manera evitaban lo que era el servicio militar, ¿sí? Porque el servicio militar en aquella época era con 21 años, pillaba justo ese periodo, ¿no?, de 20-21 años. Además, el servicio militar no eran 12 meses ni 9 meses, eran un par de años. Entonces, digamos que la razón que pusieron fue, bueno, lo ponemos a partir de los 23 y así solventamos ese periodo. El Partido Socialista, obviamente, en ese debate plantea que es un argumento muy endeble, porque no se sostiene, porque los propios cadetes pueden votar y no encontraban ningún problema que los cadetes que estaban haciendo la mili o las personas que los hombres que estuviesen haciendo la mili pudiesen votar. Y entonces lo que plantea es una enmienda para que se vote por separado el derecho y la edad, porque el Partido Socialista en ese debate, por esa modificación del articulado, lo que plantea es: nosotros estamos de acuerdo con el sufragio femenino, pero lo queremos a partir de los 21 años, no lo queremos a partir de 23. Queremos el sufragio universal para ambos sexos, pero a partir de los 21. Y entonces lo que dicen es, bueno, votemos de manera separada, nosotros vamos a votar sí al sufragio femenino, pero obviamente vamos a votar no a los 23 años, porque nosotros lo queremos desde el 21. Y de hecho, en el debate, digamos, de esa propuesta, el diputado socialista que está debatiendo indica claramente: nosotros lo que queremos es la redacción original, la que redacta al principio la comisión redactora, no esta modificación. Bueno, pierden ese planteamiento, digamos, esa propuesta de votar por separado, y entonces el Partido Socialista dice, bueno, pues ya está, se vota unido, pues entonces tenemos que votar sí. Y votan sí el 1 de octubre. 84 diputados. ¿Cuántos se ausentan? Pues se ausentan todos los demás, pero claro, de los que se ausentan, sabemos y tenemos constancia que Indalecio Prieto estuvo presente, pero no hay constancia de cuántos más se van con Prieto, porque no hay constancia. Ni en los medios de comunicación ni en la prensa especifican cuántos se fueron con él. Y digo esto porque cuando llega el 1 de diciembre y se vota la enmienda Peñalba, hay 13 diputados del Partido Socialista, 13, que sí eran diputados el 1 de octubre y que no votaron el 1 de octubre, que votan en contra de la enmienda Peñalba. Pero volvemos al inicio. La realidad del diputado en 1931 no tiene nada que ver con la de 2025. Entonces, si aquel día hay 188 diputados que no estuvieron, yo creo que no me encontraba a nadie que lo diga, pero yo creo que tienes que ser muy descerebrado para pensar que los 188 eran contrarios al sufragio femenino y por eso no estuvieron. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, pues, con las condiciones, el contexto de la realidad del país en ese momento, ¿no? Y la incapacidad o imposibilidad para los diputados para poder viajar como tienen ahora. Y por eso, en el 1 de diciembre, 2 meses después, hay 13 diputados socialistas que no estuvieron presentes el 1 de octubre que votan en contra de la enmienda Peñalba. Pero que si hubiesen estado presentes el 1 de octubre hubiesen votado a favor del sufragio femenino. Entonces, claro, ahí está la cuestión, ¿no? Sí, a veces el tema del abstencionismo es cogido un poquito con pinzas. Lo digo porque alguno establece la noción de que en 1978, en el tema de la Constitución, teniendo en cuenta de que sobre censo
En Navarra hubo un 50% de voto favorable y sobre censo. En Álava, Vizcaya y Guipúzcoa hubo un voto favorable de 30% y se establece la idea por parte de algunos de que eso significa que el 70% y el 50% respectivamente se oponen a la Constitución. No. Lo mismo que el voto abstencionista en el caso de Álava en el sufragio de noviembre, Jesús, de 1933, no fue un voto en contra en Álava, los que se abstuvieron y bajó el umbral menos del 50%. Esta es una suerte de presentismo, lo mismo que uno pudiera hablar de mayo del 45, Churchill en buena medida perdió por el voto de los militares, que votaron a Clement Attlee o dijeron que no a Winston Churchill, lo cual seguramente si hubieran tenido hilo de continuidad le podrían haber dicho, no, no, dejadles que voten los militares, estos jovencitos, porque son los más apegados al terreno, no los generales, no, esos igual tienen otros intereses, pero esta gente de entre 21 y 23 pues igual pueden tener otro tipo de vinculación y fijaos, en el 45 votaron a Clement Attlee, el laborista, así que igual era una oportunidad, pero bueno, esto es el hilo de la historia contado con el conocimiento desde el historiador del momento respecto de lo que pasó entonces. Eso es. Eso es. Y el PNV ciertamente había creado Emakume Abertzale en 1922, con lo cual sería bastante ilógico que no hubiera tenido un posicionamiento a favor del sufragio femenino, como es algo razonablemente lógico, lo cual es eso, que permea todo el debate, porque por ejemplo se habla de las comisiones de actas del 36, pero después del 33 hay comisiones de actas. Sí, sí. Sí, pero bueno, el debate es mucho más sobre el 36 y las elecciones del 36, de febrero del 36, ya sabes, bueno, hay mucha publicación también reciente respecto al falseamiento electoral y demás, que bueno, que seguramente seguramente hubo situaciones en las que en algunas mesas hubo problemas o, bueno, hubo situaciones complicadas, pero bueno, nada, como dices tú, nada diferente a 1933 e incluso nada diferente a 1931, nada diferente a todas las elecciones que hubo en todo el periodo de la restauración borbónica. Y una polarización que en buena medida la intenta parchear con Chapaprieta como primer ministro y luego entra el gallego para intentar hacer su plan, que él decía, no, no, don Niceto, que yo tengo una idea de centro y yo se lo arreglo, usted me ayuda para tener aquí un ente centrado, Portela Valladares, y eso no funcionó, hasta el punto de que sucedió algo rarísimo. El que convoca, que es el gobierno, se queda de por medio, y quien gestiona la primera vuelta es distinto del que gestiona la segunda vuelta, que ya es hazaña. Sí, eso es. Son este tipo de cosas sorprendentes, pero que tienen que ver con esa polarización que en buena medida ayuda a que se simplifiquen los discursos y parezca que, no, no, estos fueron las mujeres, y si no hubieran votado, pues claro, como había esa corriente de fondo que decías respecto de casi mejor, lo dejamos para un poquito más adelante, pero ese casi mejor a veces supone un para nunca, porque pasó, por ejemplo, con el tema del concierto que decía al principio, con Suárez. Se lo dijo a Chiqui Venegas y a Iñaki Anasagasti, curiosamente ambos dos nacidos en Venezuela. Le dijo, solamente decidí devolver el concierto económico a Guipúzcoa y Vizcaya cuando estaba seguro de que iba a dimitir. A ver, con respecto a lo que mencionabas un poco de esto último, perdón, que me he perdido, justo antes de esto del concierto de Adolfo Suárez habías comentado también una cosa. El tema de la oportunidad y antes supongo que el tema de la polarización. Eso es, sí, el tema un poco de la polarización y cómo se vio un poco, o cómo se ve desde hoy y cómo se vio también en la época, después de la aprobación del sufragio femenino, el papel de la mujer en las elecciones del 33. La realidad es que no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que votó la mujer de manera mayoritaria, o quiero decir, no podemos establecer un porcentaje
¿no? No podemos saber exactamente si hubo un porcentaje, un 20% que votó socialista, un 30% que votó republicano, un 40% que votó CEDA, un 15% que votó, no sé, pues el Partido Republicano Radical de Lerroux. No podemos establecerlo porque para eso hubiésemos necesitado dos urnas, una urna masculina y una urna femenina, para poder saber exactamente, digamos, cómo se repartió ese voto femenino. Pero ese mito de que surgió en el momento por parte del republicanismo contrario precisamente al sufragio femenino, contra Clara Campoamor, de que las mujeres habían votado de manera mayoritaria a la derecha, no se sostiene. No se sostiene porque antes incluso que esa cuestión está lo que hemos mencionado antes, de que el sistema electoral español en esa época beneficiaba y te representaba de una forma y penalizaba si te representaba de otra. Y en este caso, las izquierdas para plantear el papel o el voto de la mujer como la razón por la cual las izquierdas perdieron las elecciones. No, las izquierdas perdieron las elecciones o los republicanos perdieron esas elecciones, pero de izquierda perdieron esas elecciones precisamente por eso, porque estaban completamente separados, mientras que la derecha aunó esfuerzos y unificó criterios y votos. Entonces, ante eso no. Yo entiendo que fue, bueno, una salida fácil, un reproche fácil, que caló en cierta medida, que durante décadas, desde los trabajos históricos respecto a la cuestión, se utilizaba esto, se siguió utilizando como argumento, pero hace ya bastantes años que está completamente desechado como razón, ¿no? Para nada. No, las derechas no ganan en el 33 porque las mujeres voten de manera mayoritaria a las derechas. Sí, es la cuestión de coger el camino más transitado o el menos transitado, coger el camino más razonado o el más fácil a la hora de decir cómo se jodió el Perú, perdón, cómo se jodió la República Española. Y ahí ciertamente está la complicación de poner la política en forma de meme. Y supongo que después del 39 y de la derrota en la guerra civil, seguramente que cada cierto tiempo empezarían retroactivamente a decir, no, no, identificar el punto único en donde aquello fue funcional a la desintegración. Sí, fue un poco así. O sea, yo creo que al final, con el paso de los años, pues esa idea que se fue propagando terminó calando, pero bueno, insisto, es una cuestión que está ya completamente desechada. No, Sobre todo teniendo en porque cuenta. posteriormente hubo gente que intentó no solamente aprovechar, sino también comprar con el hecho de patrimonializar a Clara Compamor. Eh, Algunos incluso Ciudadanos, que es como un partido del Palezoico, porque ya no existe, intentó sacar imágenes diciendo Clara Compamor, como si fuera de Ciudadanos, que votó Sí, no sé qué, no sé cuántos, sí, sobre sí. todo cuando no se fijan en ese libro que publicó, también incluso diciendo, no, no, es que la República la intentó matar. Bueno, pues Sí. A ver, es algo tan sencillo como que se desecha desde el mismo momento en el que hay unas elecciones en febrero del 36 y gana la izquierda. Ya está. O sea, quiero decir, el argumento de por culpa de las mujeres ganó la derecha y perdió la izquierda no se sostiene si luego, apenas año y medio después, hay elecciones generales nuevamente y pasa todo lo contrario. Cambio de voto, sí, cambio de voto puede haber, pero hombre, un cambio de voto que genere esa diferencia en apenas año y medio, no. No. Entonces, bueno, pues ya solamente por ahí. Luego está, pues eso, lo que mencionabas ahora, ¿no? Es el ejemplo también que menciono también en el libro, Albert Rivera y Ciudadanos, ¿no? Y el uso o el manoseo de la figura de Clara Campoamor. Curiosamente es algo que reprochan al Partido Socialista, pero el Partido Socialista en realidad nunca ha hecho uso de la figura de Campoamor, salvo cuando llega la efeméride de, digamos, de su fallecimiento o nacimiento, o cuando llega la efeméride de la aprobación del sufragio femenino. Y lo hace únicamente, pues obviamente, pues no para hacer de Clara Campoamor una militante del PSOE, sino para remarcarla, como decía antes, como icono, de alguna manera representativo de un avance social como fue el sufragio universal.
Sin embargo, lo de Ciudadanos sí fue un intento de apropiación total, ¿no? Porque yo recuerdo esa imagen que mencionabas que salían ahí, ¿no? Era un póster gigantesco en el que sacaban una frase de Campoamor que decía yo soy liberal o algo así, ¿no? Y aparecían ahí, ¿no? Con la imagen de Campoamor, la foto, la cara de Campoamor, y aparecía Albert Rivera con unas cuantas diputadas de Ciudadanos, bueno, entonces diputadas de Ciudadanos, alguna hoy alto cargo del Partido Popular o cargos del Partido Popular. Entonces sí, eso fue más una apropiación, obviamente porque Ciudadanos no existía en el 31 y porque además Ciudadanos o el partido de Albert Rivera en su última fase no tienen nada que ver ni con el ideario de Campoamor ni con el ideario de buena parte del republicanismo de la época de la Segunda República. O sea, pero nada que ver, ¿no? Es un partido que, o sea, quiero decir, Campoamor, me encanta que sacas en esa frase porque tú puedes encontrar luego frases de Campoamor en las que, por ejemplo, en una entrevista de los años 20, justo poco antes de la Primera República, en la que ella dice que cuando le preguntan qué partido político le gustaría que existiese en España, y dice un partido social liberal. Social se refería a Partido Socialista, pero liberal. Es decir, una especie de lo que sería una especie de tercera vía de Anthony Giddens y Tony Blair, ¿no? Una especie de socialismo liberal, ¿no? Y eso no tiene nada que ver ni con Albert Rivera ni con Ciudadanos. Y igual con el primer Ciudadanos sí, porque en sus propios estatutos se definía como socialdemócrata, en sus primeros estatutos, pero luego eso ya lo modificó y para establecerse únicamente como liberal. Bueno, pues Campoamor de hecho llegó a ser una de las firmantes, por ejemplo, de personalidades españolas que apoyaban la información sobre la Unión Soviética. Aprobaron, o sea, firmaron un manifiesto no en favor de la Unión Soviética, sí en favor de recibir información real y veraz sobre la Unión Soviética, criticando a los medios de derechas que estaban todo el rato publicando cosas que no obedecían o entendían ellos que no obedecían a la realidad, ¿no?, de la Unión Soviética. ¿Eso la hace comunista? Pues no, sin duda no, pero la hace una persona que no estaría tampoco, no iría de la mano de Albert Rivera, el cual se negó a poder pactar incluso con Podemos, ¿no? O sea, lo puso como una cuestión imposible. Entonces, me hace mucha gracia que Albert Rivera quisiera adueñarse, porque eso sí que es querer adueñarse de una persona como Clara Campoamor, que es una persona de su época, con la ideología de su época y con los conceptos ideológicos de su época, y que obviamente no encajan ni casan con los de Albert Rivera ni con los que tenía Ciudadanos en la época. Sí, Ciudadanos han tenido bastantes contradicciones. Surge de Cataluña para intentar robarle el cinturón rojo al PSC, y luego pues todo lo que vino después de intentar ser o no rojos y no azules, y acabar pactando solamente con los azules. Sí, yo lo vi perfectamente en Santander, en donde una ciudad que desde 1979 tiene alcalde del PP de toda la vida, la alternativa para hacer una ciudad distinta era llegar a un acuerdo con el alcalde del PP, lo cual ciertamente ya dice bastante. Ciertamente con el Partido Socialista este tipo de ataques es algo que sucede cada cierto tiempo, supongo que con las políticas presentistas del momento, más que con el elemento histórico, sino tratando de traer a colación la historia para tratar de afear un posicionamiento político del presente, o tratar de decir qué vergüenza, qué hipócritas supuestamente seríais a la hora de coger la historia, pero no por interés histórico, sino intentar utilizarla como ladrillo arrojadizo. Sí, eso es. En realidad el uso que se hace de ese bulo, y lo comento en el libro, es básicamente una cuestión de tacticismo político, ¿no?, que es lo que mencionabas tú. No es desde luego, no es con la intención de investigación o de historiador, no, es básicamente con una intención y uso político de, pues eso, de arrojadizo en contra del Partido Socialista. Lo que me sorprende a mí es que en el año 2025 personalidades del Partido Popular, y cuando hablo de personalidades, sean diputadas del tipo como Edurne Uriarte, que además es catedrática en ciencias políticas,
pues se atrevan a seguir insistiendo en el bulo y en la mentira, en algo que ya está más que demostrado que no fue así. Digo esto porque Edurne Uriarte hace apenas unos meses, antes del verano, tuvo una intervención en la que dijo literalmente, luego recogió cable, luego ya cuando al día siguiente, cuando hubo alguna comisión o algo así, ya fue recogiendo cable, ella dijo, no, yo no quise decir tal, pero bueno, en realidad lo dijo, el vídeo está ahí, y dijo claramente que el Partido Socialista se había votado en contra o se había opuesto al sufragio femenino. Entonces, me resulta curioso que en el año 2025, cuando ya está más que demostrado que se trata de un bulo, que se trata de algo que no es cierto, de una mentira, sigan reproduciéndola. O sea, entonces lo único que me cabe son dos opciones. Una, ignorancia, pero me sigue sorprendiendo ante las constantes evidencias publicadas. No, a ver, no por mí, porque yo soy un pequeño actor más en la lucha contra ese bulo. Pero quiero decir que hay incluso periodistas, grandes periodistas conocidos, que han publicado libros precisamente con respecto a esta cuestión y que son conocidos, muy conocidos, ¿no? O sea, y que cada cierto tiempo, cuando sale el bulo, distintos medios se encargan precisamente de hacer el check-in para confirmar que efectivamente es un bulo. Entonces me sorprende eso, la ignorancia ante viviendo en una época en la que es tan fácil encontrar la evidencia, ¿no? O la segunda opción, que es maldad en el sentido de lo que tú decías, ¿no? De querer utilizarlo, a pesar de saber que es mentira, a pesar de saber que es un bulo, yo insisto en él porque estoy seguro de que hay gente que sigue creyéndolo, y evidentemente hay gente que sigue creyéndolo. Pero me sorprende una persona, no un poco con el bagaje político que tiene Edurne Uriarte, que recordemos que estuvo en el Partido Socialista de Euskadi, fue miembro de Ejecutiva Nacional del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y que además, insisto, es catedrática en Ciencias Políticas por la UPV. Me parece curioso que ella insista en ello. Entonces, yo la única conclusión que puedo sacar es esa, el tema de la malicia, ¿no? O el hecho de ser pícaro y de utilizar un bulo, una mentira, a pesar de saber que lo es. Y con fines, obviamente, políticos y actuales, o sea, no con un fin de revisionismo, ni siquiera eso, ni siquiera con un fin de revisionismo histórico, que podría ser discutible, pero bueno, por lo menos entraríamos en otro debate, pero es que no, ni siquiera es eso. Sí, porque el revisionismo histórico se puede hacer respecto de algunos elementos que pudieran estar en la nebulosa, o incluso se podría hacer incisión respecto de lo que pudo pasar al propio Partido Socialista, como por ejemplo el hecho de que llegara dividido al inicio de la Guerra Civil, en el conglomerado de Besteiro, de Largo Caballero, de Indalecio Prieto, que cuando se termina la Guerra Mundial, teniendo en cuenta de que Largo Caballero morirá en el 45, ciertamente, estará la división entre Negrín y Indalecio Prieto, el tema del Vita, el Jara y el Sere. Estará también de fondo también esa situación de haber excomulgado a Negrín posteriormente, lo cual también tiene su vector y elemento histórico, pero habiendo tantos elementos para tratar un poco la visión un poquito más polémica del Partido Socialista en el periodo republicano, guerra civil y después, que insistan en esto, pues tiene que haber algún tipo de vínculo respecto de presentismos, respecto del tema femenino, del tema feminista, respecto de cosas que ha ido haciendo el Partido Socialista en los gobiernos de Felipe González, Zapatero, Pedro Sánchez. Sí, yo creo que hay un conjunto de cosas, esas dos cuestiones en cuanto al tema de las personalidades que te decía, ¿no? He focalizado en Edurne Uriarte, pero podría decir más nombres del Partido Popular, pero bueno, he focalizado en Edurne Uriarte porque es uno de los últimos y porque además barriendo un poco también para casa en el sentido de, bueno, a mencionar a una diputada, digamos, de aquí, de la zona, ¿no? Pero claro, confluyen también otros aspectos como el que has mencionado. El hecho de que durante décadas, al llegar el Partido Socialista Obrero Español al gobierno en los años 80,
se inicia toda, bueno, no se inicia, pero me refiero que ya antes incluso de que llegase Felipe González, hay toda una serie de baterías que se van aprobando poco a poco respecto a la cuestión de la mujer, como puede ser, por ejemplo, para empezar, la ley del divorcio, o puede ser, por ejemplo, también la ley del aborto. Eh, todos esos derechos que se van conquistando desde el punto de vista femenino o desde el sector femenino, el Partido Popular y las raíces de ese partido, que es Alianza Popular, pues resulta que cuando la analizas ves que votan en contra. Votan en contra de la ley del divorcio, votan en contra de la ley del aborto, y no solamente eso, sino que además la llevan al Tribunal Constitucional, que es algo habitual también. Por ejemplo, fue algo que pasó con la ley del matrimonio igualitario de Zapatero. Lo llevaron Sí, también al Constitucional. sí, que Eh, mientras esperaban, es famosa aquella boda en Vitoria, en el que todos sí, los grandes líderes, incluyendo Mariano Rajoy, venga, vamos a la fiesta. sí. Es que me río porque son de chiste, porque es que no saben ni siquiera hacerlo bien. O sea, quiero decir que es que ellos mismos se contradicen a sí mismos en todo momento. Es como, como ponerse contra la ley del divorcio, cuando luego, pues no, uno de los principales reproches que hubo fue contra Álvarez Cascos, que estaba divorciado en varias ocasiones. No sé, quiero decir, se han opuesto a toda esa serie de progresos, digamos, en cuanto a conquista de derechos femeninos tras la Constitución del 78, y eso también confluye también en el hecho de que exista, de que ellos quieran acabar un poco con la imagen, digamos, o con la visión en el imaginario colectivo que hay en España con respecto a que las conquistas de los derechos femeninos se han logrado por parte de los partidos de derecha o partidos de centro, no por partidos como el Partido Popular, lo cual es verdad. Quiero decir, porque he puesto dos ejemplos, ¿sí? Y son dos ejemplos muy claros en los que el Partido Popular y sus raíces votaron en contra, mientras que los partidos de izquierda o de centro votaron a favor. Y entonces, claro, un poco, yo creo que arrastran ese hándicap. Ya cuando llega el 8 de marzo, es curioso, porque claro, ellos llevan desde hace años. Yo recuerdo a Cuca Gamarra hace como 3 4 años, lo menciono también en el libro, porque claro, el día del 8 de marzo también, o sea, el concepto de Día Internacional de la Mujer nace de las mujeres socialistas. Son en los congresos de 1907 y 1910 de la Internacional de las Mujeres Socialistas, donde se plantea la creación de un Día Internacional de la Mujer. Y de hecho las primeras son las mujeres estadounidenses, las mujeres socialistas estadounidenses, que no es el 8 de marzo, es otra fecha, pero que son las mujeres socialistas las que lo plantean. Y de hecho el 8 de marzo se empieza a celebrar también como fecha por varias de los, digamos, de los grupos femeninos socialistas, como por ejemplo el alemán, ¿sí? Clara Zetkin es precisamente el icono, ¿no? No es la única socialista que plantea esto en los congresos de 1907 y 1910, pero sí que es el icono, ¿no? Digamos, de las mujeres socialistas, que es la más representativa, que defiende la creación, por supuesto, el sufragio femenino, pero también la creación del Día Internacional. Y cuando llega el 8 de marzo, pues yo recuerdo a Cuca Gamarra cuando todavía era la mano derecha de Feijóo, y se sentaba junto a él en el Congreso, en un acto que tenían de las mujeres populares, del Partido Popular y demás, con respecto de cara al 8 de marzo, pues afirmar como que, para eso de que las mujeres socialistas han sido las pioneras de los avances de los derechos de las mujeres es mentira, no sé qué. Y curiosamente lo hacían justo en los días previos al 8M y en el contexto de hablar sobre el 8 de marzo. Y entonces, claro, te quedas así como diciendo, bueno, señora, es que el 8 de marzo nace de la Internacional de Mujeres Socialistas. Entonces, es que ellos mismos, el ejemplo que ponías, ¿no? Más paradigmático es ese, ¿no? El hecho de oponerse al matrimonio igualitario, cuando luego ellos son los primeros que hicieron uso de ese derecho. Lo criticaron y votaron en contra porque decían que no se podía considerar matrimonio a la unión entre dos hombres o dos mujeres, y luego resulta que son los primeros en hacer uso de ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco yo creo que también va por ahí.
¿no? El hecho de utilizar este bulo o continuar usando este bulo en contra del Partido Socialista, porque de esa manera podemos reprocharles de manera ficticia y falsa, ya, sí, sí, mucho feminismo, mucho no sé qué, mucho ley del aborto, mucha ley del divorcio, pero vosotros os opusisteis al sufragio femenino. Bueno, pues es mentira. Pero yo creo que la dinámica también va por ahí. Sí, podríamos hacer un ejercicio de política ficción, a pesar de que no sea muy realista, pero puede dar una cierta conceptualización. Jesús, que sería, imaginemos por lo que sea, la situación de Toulouse, el Congreso del 70-72, en Suresnes en el 74, por lo que sea, Llopis gana. Tiene algunas guardado en la manga y gana. Y se queda con el PSOE. Y pues Isidoro, el Pacto del Betis, pues no está con el tema del PSOE. Y imagínate que la Fundación EBET pues apoya la creación de un partido que se llama así, Partido Social Demócrata Español. O Partido del Socialismo Democrático de España. O algo así. Tengo para mí que, teniendo en cuenta esa situación, en este momento el tema del sufragio femenino respecto del PSOE estaría olvidado completamente. Sí, 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 seguramente sí. Es probable, es probable, seguro. Pero bueno, a ver, sería hacer como mucha historia ficción también, ¿eh? Porque luego, obviamente, cuando haces historia ficción tienes que tener en cuenta no lo que tú pretendes cambiar, sino todas las variables que cambiarían alrededor de esa que tú pretendes cambiar también. No sabemos muy bien, por ejemplo, a veces me he preguntado, pues, ¿cuál sería la posición del Partido Popular si hubiese existido, por ejemplo, en 1931 en el debate constitucional? Pues, hombre, yo, desde el punto de vista de la historia ficción, tengo claro que hubiesen votado en contra del sufragio femenino. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y hubiesen votado en contra, por supuesto, vamos, a la separación Iglesia-Estado. Eso sin duda. Lo tengo también clarísimo. Y como eso, pues otras muchas cosas. Pero bueno, sería hacer mucha historia ficción también, ¿eh? Sí, efectivamente, el tema de Iglesia-Estado fue importante, bastante relevante, y a veces incluso se puede echar en cara al periodo de Lerroux-Cedan de por qué no intentaron hacer una modificación constitucional si tan seguros estaban de que eso era una injusticia, y el haber intentado cambiar la constitución tal vez hubiera rebajado los niveles de polarización y de intensidad en el Hombre, conflicto. en este caso, el partido de Lerroux fue precisamente uno de los partidos, porque el partido republicano radical de Lerroux era precisamente absolutamente laico y anticlerical. Entonces fue precisamente uno de los partidos que votó a favor de la separación Iglesia-Estado. Entonces, bueno, es verdad que Lerroux tiene su propio viraje político o ideológico a lo largo o según va avanzando la Segunda República, pero básicamente porque también su partido, yo creo que se va encontrando fuera de juego dentro del mapa ideológico europeo que se va creando, porque poco a poco en España y en Europa se va creando claramente una polarización a nivel ideológico, en el cual pues tienes unas posiciones de izquierda, unas posiciones de derecha, unas posiciones como son el nazismo alemán y el fascismo italiano, y unas posiciones más cercanas al comunismo, el socialismo revolucionario. Y entonces yo creo que el partido de Lerroux se queda un poco a medio camino entre ambas. No es un partido de centro como tal, es un partido pues radical republicano, además creado a principios del siglo XX, muy similar al estilo radical del Partido Radical francés, republicano laico, que yo creo que se encuentra ya en los años 30, ya llega un poco bastante fuera de juego en cuanto al mapa, insisto, al tablero que se estaba gestando ya en Europa a nivel ideológico. Sí, esa polarización fue complicada a la hora de entender el periodo y las razones de por qué fueron sucediendo los tres periodos, que son 31-33, 33-36 y luego esos meses finales. En buena medida, ¿hay algún elemento que esté en el libro que nos hayamos dejado? No, yo creo que no. Hemos tratado, digamos, los puntos más relevantes. Uno, pues el tema de la cuestión del bulo y el mito en la actualidad.
en los últimos 30 años. Hemos tratado también la cuestión clara de la posición del Partido Socialista el 30 de septiembre con respecto a la cuestión de la edad, la votación propia del 1 de octubre y la votación de la enmienda Peñalba el 1 de diciembre. Yo creo que esos son los puntos relevantes que trata en el libro. Si lo hubieras escrito hoy, hay algo que dirías, esto a lo mejor igual también tendría que haber tenido cabida. Yo, por ejemplo, ahora me estoy planteando la posibilidad de hacer una revisión. Sí que es verdad que la editorial, pues lamentablemente, pues terminó quebrando y demás. Así que voy a mirar la posibilidad de poder reeditarlo con alguna otra editorial o por mi cuenta, en el cual incluir, por ejemplo, como el libro va dirigido a desmentir precisamente seguro sobre la posición del Partido Socialista, el mencionar y el hacer, digamos, un capítulo específico a todos los diputados del Partido Socialista que votaron a favor. Sí que es verdad que en el libro hay una cosa de la que más contento estoy y orgulloso estoy, es de haber hecho las tablas con el listado completo de los 161 síes y los 121 no. Y el desglose en el que indico de qué provincia era diputado y también a qué partido político pertenecía. En la gran mayoría he podido saberlo, en una pequeña, ínfima minoría no, pues porque no quedaba claro, ese apellido igual no se correspondía, lo que sea, ¿no? Tal y como lo habían escrito en ese momento al recoger el acta. Entonces, esa es la parte de la que más orgulloso estoy, porque soy bastante meticuloso para eso. Y entonces sí que me gustaría hacer un capítulo específico en el cual nombrar a todos esos diputados del Partido Socialista que votaron a favor con una breve información sobre ese diputado, qué es lo que planteó, si habló en el debate o no habló, qué es lo que dijo, y luego también, pues bueno, una breve biografía sobre esos diputados. Puede ser interesante a la hora de siquiera dar semblanza y lo que tiene nombre existe, lo cual traer a la asistencia a personas que de otra manera igual se quedarían perdidos en la historia. Sí, eso es. Luego también es verdad que al final eso facilita mucho al lector porque de esa manera no tiene que ir él directamente a la fuente primaria, al archivo, no porque quiera ocultar nada, sino por el hecho de facilitarlo, ¿no? Si yo hago esas tablas, por ejemplo, con el listado completo de los que votaron a favor y en contra, donde especifico provincia y demás, es para poder facilitar al lector, porque si va al diario de sesiones, lo único que va a tener es el primer apellido y como mucho el nombre. No va a saber de qué provincia es, no va a saber de qué partido político es. Entonces, ese trabajo, digamos, de ratón de biblioteca, de estar horas y horas pegado a la página web del Congreso, del archivo histórico de la página web del Congreso sobre los diputados, ¿no? Pues ese trabajo ya lo he hecho yo. Entonces, de esa manera facilitas también el trabajo, ¿no? Pues con respecto a la cuestión, por ejemplo, de nombrar y enumerar a todos los diputados del Partido Socialista y hacer una breve reseña también de ellos, también es una manera, o por lo menos yo lo planteo de una manera de poder facilitar al lector para que luego no tenga que ir a internet, ir a Google y poner el nombre y apellidos, porque seguramente no lo haría, salvo que sea alguien que esté muy interesado. Entonces el trabajo pues ya lo hago yo y yo lo facilito. Sí, está bien porque a veces estas coaliciones, como las que operaron en la Segunda República, pueden dar lugar a algo que también sucedió en el periodo de la transición, que cuando hay estas manifestaciones unitarias o manifiestos unitarios o este tipo de coaliciones electorales, parece que todo el mundo tiene todo y nada es nadie en concreto, y desglosar también el hecho de que, vale, la elección del 31, del 33, del 36, pues el Partido Socialista tuvo este peso específico, que en este caso tiene correlación respecto del peso específico en la decisión de votar favorablemente al sufragio femenino, que de otra manera igual se establecería la idea, no fue el Partido Socialista, sino la conjunción republicano-socialista, en donde parecía que estaba todo el mundo, pero no, ahí había 84 diputados que son específicamente de este partido que votaron a favor.
Sí, sí. Es curioso también eso que mencionas porque precisamente una de las cosas que se reprochaba era, pues eso, el tema de la conjunción republicano-socialista, que, bueno, digamos que desde el presentismo actual se planteaba como que era netamente de izquierdas, lo cual no es verdad, porque la derecha liberal republicana, que era un partido de derechas, pero republicano, era miembro de la conjunción republicano-socialista. Y es algo que se le escapa. Sería, no sé, pero es una crítica que se hace. Entonces, por eso coincido contigo en que sí que es importante hacer ese trabajo específico e individual de especificar, ¿no? Esta persona es elegida por este partido político, a pesar de que se presentase en una conjunción, es elegida porque va por este partido político y cuando vota y cuando se, de alguna manera, interactúa en los debates parlamentarios, lo hace siendo diputado de este partido político. Bien, no sé si igual pudiéramos ir dándole un cierto cierre. Sí, sí, no, bueno, por mi parte, agradecido la invitación. Un poco, a modo de resumen, la voluntad del libro o, digamos, la intención que yo tenía era esa, ¿no? La de combatir un poco desde el método científico, combatir el bulo, que es algo que en los últimos años y de alguna manera, gracias, en cierta medida, a las redes sociales, pues logra mayor amplificación. Es un trabajo complicado y bastante arduo, pero bueno, esa era la intención también del libro. Entonces, bueno, oye, yo animar a la gente que nos haya escuchado, pues animarles a que puedan hacerse con el libro, que siempre lo pueden encontrar de segunda mano, aunque esté ya la editorial, digamos, haya quebrado y demás, no la puedan comprar directamente a la editorial, pero siempre tienen ejemplares seguramente de segunda mano por ahí en diferentes páginas, ¿no? Bien, pues sí, agradecido a los que hayan llegado hasta aquí y por supuesto a ti por haber estado aquí. Y espero que los que hayan llegado hasta este momento pues lo tengan más o menos claro de que evidentemente está el libro y lo importante es leer también. Y que quizá en algún momento volvamos con algún otro tema. Sí, 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 podemos volver con otro tema.